muy bienvenidas nuevamente a otro episodio más de nuestro podcast Hablemos Verdad. Y como siempre digo, estoy muy emocionada por este episodio, siempre digo lo mismo, pero es que de verdad el Señor me ha regalado amistades y hermanas con las que me emociona hablar y de las que me emociona aprender, así que por eso cada episodio es especial para mí. Así que bienvenidas. Hoy quiero darle la cordial bienvenida a Gaby Puente, una amistad que Dios me proveyó a través de las redes y estoy muy contenta de conocerla y de compartir con ella y contenta de que ustedes la puedan conocer. Toda información de ella la vamos a dejar, como siempre, en los enlaces que siempre colocamos para que también la puedan seguir y puedan saber más de ella y de lo que Dios hace a través de ella. Así que bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Susi. Es una bendición poder estar aquí y poder compartir de la palabra de Dios y de la riqueza de su verdad en diferentes temas, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Mi nombre es Gaby Puente, como dijo Susi. Yo vivo en Quito, Ecuador. Yo trabajo en un ministerio que se encarga de capacitar a pastores, líderes y creyentes en general en el estudio teológico de las verdades y principios que nosotros encontramos en la palabra, en la Biblia, ¿no? Y también trabajo en mi iglesia local, que amo con todo mi corazón, La Fuente, que también está en Quito. Y actualmente estoy haciendo una certificación en consejería bíblica con ACBC. Y si Dios lo permite, espero en el futuro seguir estudiando de su palabra, que es luz para nuestro camino. Y es un gusto, Susi, para mí es una bendición poder compartir contigo y que el Señor haya utilizado las redes sociales y el contenido para poder unirnos. Amén, amén. Y agradecida por tu iglesia, por uno de tus pastores que yo también sigo y te agradezco mucho por su vida y por su humildad con la que predica. He escuchado algunos de sus sermones y por lo que está haciendo en consejería. De verdad, agradecida por tu iglesia local también. Así que Dios es bueno. Además, eres una jovencita, más joven que yo, así está muy, muy bien. Agradecida porque podamos hablar sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre mujer joven, querida, hermana y amiga. ¿Debes perseguir tus sueños? Porque es algo que escuchamos mucho, ¿verdad, Gaby? Yo te comentaba antes que luego de estar escuchando temas como ámate a ti misma, cree en ti misma, confía en ti misma y todo en ti misma, hay otra manera en la cual nos enfocamos en nosotras y es persigue tus sueños. De alguna manera va unido a la pregunta existencial y filosófica que todo ser humano tiene, es, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que vengo a hacer a este mundo? ¿Verdad? Pero a veces no lo tenemos tan claro, inclusive en nuestro cristianismo actual, y pensamos que perseguir nuestros sueños pues es un deseo y es una meta muy muy buena, alguien diría, no, ¿qué tiene de malo? Yo tengo un sueño y Dios quiere que yo sea feliz y que yo esté bien, entonces, ¿cómo no me va a conceder mis sueños? ¿Qué piensas? No, totalmente. Y es importante observar que el mensaje que la cultura nos está dando es súper sutil. Presenta como de manera silenciosa e inocente, pero ingeniosa, el principal objetivo, que es sacar a Dios de nuestra vida y de nuestra sociedad, y centra toda nuestra atención en nuestros esfuerzos, en adoración al ser humano, en sus deseos, en su autorrealización y en sus sueños. Y este discurso nos atrapa porque nos pone en el trono de todo. Y lo que nuestra cultura no nos dice es que esta búsqueda nos cautivará y nos dominará.
nos aplastará con la competencia, la comparación, la autoidolatría y la codicia natural que surgen por buscar y adorar nuestros deseos sobre toda cosa. Pero esto no se lo presenta, he visto, de manera frontal, sino que se esconde detrás de frases positivas como tus sueños son lo más importante, y es parte de lo Ajá. que mencionabas, ser alguien es importante, visualiza, manifiesta, tú eres el que controla tu destino, si persigues tus sueños, crearás tu propio camino, elegirás tu verdad, serás tú mismo. Y hay una que a mí me da un poco de temor, que es no importa cómo lo consigas, las cosas que tienes que sacrificar, al final todo vale con tal de ser feliz. Entonces, estas frases nos muestran que nuestra sociedad está por y para servirse a sí misma. Y también no sé si tú has visto esto, Susi, pero es tan sutil y tan silencioso que esta idea se ha infiltrado en la iglesia cristiana. Y muchos que han puesto sus sueños en el trono de su vida y al final a sí mismos como prioridad han terminado en amargura y enojados con Dios porque hay la noción Ujú. de que Dios me prometió que cumpliría mi sueño de viajar, de tener una familia, mi sueño de Sí. casarme, de tener una casa, de ministrar, de ser de influencia. Y yo he escuchado eso y antes de ser creyente creí en esas frases o Mm. también como Dios no le da sueños equivocados a nadie y si Dios te lo prometió, entonces te llevará a cumplirlo y Dios está Haga. por ti y para ti. Tú mereces conseguir todo lo que te propongas porque Dios irá delante de ti como, y ahí ya me acuerdo que a veces era como David, como Josué, como Moisés. Entonces, sí es un discurso bastante cautivante, pero creo que debemos desarrollar nuestro pensamiento y nuestra convicción en la Biblia para ver qué está detrás de estas frases. Y, y si nosotros nos ponemos a pensar, ponen a Dios en una posición de lacayo, que está ahí con su poder para realizar lo que yo deseo, asumiendo que su fin es que yo sea feliz y que alcance mis metas antes de lo que realmente la Biblia dice, que es la obra principal de Dios, obtener gloria para sí mismo a través de todo lo que existe, incluida nuestra adoración y nuestros deseos. Wow. Todo lo que estás diciendo resume todo lo que vamos a hablar. Oh, Porque no. no, lo resumiste tan bien. Me encanta, de Ah, verdad. muy bien. Si tienes tiempo, la que nos está escuchando o las que nos están escuchando, regresen, porque lo que de verdad dijo Gaby es oro. Es oro porque es una buena manera de ver cómo la cultura misma eh, Ujú, está alimentándose de ella misma, porque la ujú. cultura deja fuera la dependencia del ser humano hacia Dios, hacia su creador, y no digamos hacia su salvador, cuando ya estas enseñanzas se meten muy sutilmente en nuestras iglesias o en las Ujú. enseñanzas de nuestras iglesias, porque ¿y por qué se meten? O sea, ¿por qué están ahí? Precisamente porque el corazón del hombre, a menos Wow. que el evangelio no lo impacte, sigue pensando, aunque diga, ya no soy del mundo y sí creo en Jesús, pero si no ha impactado, si no hay una convicción de fe en ese Ah, corazón, sigue anhelando lo mismo que aquellos que están diciéndose no creyentes. ujú. Em, si no hay una verdad que les haya cambiado, que cambie cómo piensan, que cambien sus afectos y que cambien sus creencias acerca de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho y por Bueno, ende quién son y lo que pueden hacer y deben hacer, vamos a tener el mismísimo corazón. Por eso a mí me encanta cuando pensamos y tenemos en la mente de despojarnos de ese evangelicalismo que al menos en Guatemala había mucho, que los cristianos casi que eran santos y los que no eran cristianos de verdad lo peor de este mundo. Y por ujú. ese legalismo no considerábamos que nuestro corazón aún deseaba las cosas del mundo, aún tenía No. pensamientos sobre las cosas del mundo.
Y esto no a manera de condenación, sino a manera de iluminación. O sea, que el Señor Ujú. ilumine nuestro corazón para perseguir lo que de veras debemos perseguir. Pero la Amén. cultura, como bien lo dijiste tú, y me encantaron las frases, ya no las pude tomar, no pude escribir tan rápido, pero me encantaron las frases que diste ejemplo, porque es cierto, o sea, todo esto es lo que se dice, ¿verdad? Tú eres importante, Dios, me encantó eso que dices porque dijiste algo, Dios está por mí. Y ese versículo que, aunque está de alguna manera en la Biblia, eh, no tiene ese contexto de que si Dios está por mí, entonces me va a dar todo lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, Ajá. gracias por darnos un, ay Dios, una buena definición de lo que está pasando en la cultura y que se ha metido en nuestros mensajes cristianos. Em, ¿En qué Claro. realmente, Gaby, ponemos nuestra esperanza? Es decir, ¿qué Ujú. decimos cuando creemos que perseguir tus sueños realmente es el propósito de tu vida? O sea, que una joven te diga a ti, es que Ujú. estoy orándole al Señor porque estoy persiguiendo mi sueño, y te voy a decir un sueño bueno, por decirlo así. Un sueño, como tú dijiste, una familia, pero pensemos en otro. Un sueño de ser arquitecta, un sueño de poner una empresa que vaya a ayudar a mi comunidad. Ujú. ¿Qué es lo que tú piensas qué le decimos a alguien cuando cree que esa es como su meta y el propósito y eso es lo que debe perseguir? Claro, no, es una muy buena pregunta y un muy buen ejemplo porque muchas veces nosotros podemos decir, ay, no, hay cosas malas que no deseo, pero hay cosas buenas que el Señor pone en nuestro corazón o que observamos y queremos, que pueden ponerse en un lugar o en una posición mayor que Cristo. Entonces, creo que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en nuestros sueños, también es parte de lo que tú decías hace un momento, es nuestros afectos, en dónde se encuentran, en qué posición de mi vida y de mi corazón y de mi adoración están, en sí, qué prioridades tienen, si es que están en el trono de Dios o si es que son algo que puedo dar con las manos abiertas y que se someten al señorío de Cristo. Porque si no, nuestra identidad y nuestra seguridad se fundamentan en metas que nos proponemos o en las obras que realizamos para alcanzar esas metas. Y no se trata, por ejemplo, de desear o planificar algo, sino de cuánto lo deseamos y nuevamente, si lo dejamos en manos de un Dios soberano. Y un libro que eso le contaba a la Susi antes de comenzar, que nos recuerda en dónde deberíamos realmente poner nuestra esperanza y que nos advierte de los peligros de ir tras nuestros sueños y tras las cosas temporales, es de Eclesiastés. Y el discurso del autor, que muchos piensan que es Salomón, pero otras personas tienen otras perspectivas, se enfoca en lo temporal, en todas las cosas de esta vida que son humo. Aun cuando consiguió todo lo que deseaba, su conclusión fue vanidad, de vanidades todo es vanidad. Y hay un versículo en Eclesiastés que me encanta y creo que ilustra muy bien el tema que estamos compartiendo, y es Eclesiastés 2, del 10 al 11, y aquí muestra cómo el autor buscó y consiguió lo que él deseaba. Dice, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi Mm, corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Y luego consideré todas las cosas que mis manos habían hecho, el trabajo que me había empeñado, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento, y sin mm, provecho bajo el sol. Todo es vanidad, todo pasa, todo en este mundo es inestable y nos fallará. Aun cuando alcancemos lo que deseamos, tú ajá. dijiste algo súper importante, es no estaremos satisfechos, siempre buscaremos más y ponemos nuestra esperanza en las obras que podremos lograr o en las conexiones que podemos tener, en las capacidades, en los recursos que nos ha Mm, dado, todo sacrificando, ¿no?
para alcanzar esa meta. Y ahí es donde nos daremos cuenta de que en realidad hemos quitado a Dios del trono de nuestra vida, hemos puesto nuestros sueños, nuestros deseos, en vez de que esos sueños y deseos estén sometidos bajo la mano de un Dios que nos Ajá. ama y sabe que es lo mejor para nosotros, es sabio que nos da lo que necesitamos y está en control de todas las cosas. Entonces, sí hay un peligro que la cultura y todo lo que está a nuestro alrededor no nos muestra, que es que vamos a Ajá. terminar nuevamente decepcionados, frustrados y de su esperanza. Amén. Me encanta todo lo que estás diciendo y de verdad lo aprecio mucho porque te decía antes, no es un mensaje popular, ¿verdad? No es un mensaje Ujú, que incluso a los jóvenes quieran escuchar, porque precisamente hablando de Eclesiastés, ajá, la palabra también dice más adelante en Eclesiastés 11, dice, em, versículo 9, perdón, sí, 11:9. sí, Alégrate, joven, en tu juventud, ujú, está diciendo, ¿verdad? Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y dice el wow, versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y el versículo, ujú, en capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los ujú, hombres fuertes, está hablando, imagínate, si miramos a un anciano, su cuerpo ya ujú, no es el mismo, ¿verdad? De que está firmemente, sino ya su espalda se encorva un poco, ¿verdad? ujú. Y se darán las muelas, imagínate, porque han disminuido y se van a oscurecer un poco sus ojos. O sea, todo lo que Wow. va pasando en la vejez. Entonces, cuando yo Ujú, leía este pasaje hace un tiempo, me impactó. Estuvimos estudiando Eclesiastés por casi un año con un grupo de hermanas y ujú. cuando leímos esto, habían entre las hermanas, habían unas jóvenes y estaban ellas impactadísimas cuando leyeron eso, porque, o sea, Salomón no está diciendo, bueno, jóvenes, nada de que estén contentos, todos, Ajá, no, todo es prohibido, todo está malo, ¿verdad? Sino sí les ujú, dice, alégrense. Esta es una etapa en la que hay energía, en la que hay voluntad de hacer las cosas, incluso hasta nuestro cerebro y nuestro cuerpo trabajan mejor en aprender, ¿verdad? Les es más ajá, fácil que se les queden las cosas, y si están solteros tienen mucha facilidad de poder moverse a muchos lugares, ¿verdad? ujú, Em, y entonces dice, alégrate, o sea, sí, alégrate joven en tu juventud y toma pero, placer tu corazón en los días de tu juventud. Y fíjate que otra versión dice, sigue los impulsos de tu corazón y el ay, gusto de tus ojos. Pero, me encanta el pero, debes saber que por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio. wow, Entonces, por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo. O sea, porque quiera que no, aunque hay todo esto bueno de la juventud, también la juventud sufre de muchas otras ajá, maneras y las engrandece a tal punto, ¿verdad? Que vemos jóvenes que se apartan del cristianismo, se enojan mm, con Dios, porque en su juventud pensaron y en los impulsos de su corazón pensaron, mi sueño es ser misionera, mi sueño es mm, ir a todas las naciones y predicar el evangelio y que voy a llenar estadios. Y te estoy diciendo cosas que, ajá, ¿verdad? No es ni en burla ujú, ni en cinismo, sino de verdad lo he escuchado. Y yo están también, preparándose y lo quieren hacer y probablemente hay algo genuino en medio de todo eso que quieren hacer.
o, ay, yo quiero ser como esta persona, entonces o quiero estar saludable, porque dice el gusto de tus ojos, verás estar bien en tu Ajá. cuerpo y todo, ¿verdad? Y verme de esta Ujú. manera, tanto que podemos decir que pueden ser nuestros sueños. Pero aquí está Vale. diciendo, aparta de tu corazón la congoja, que también va a traer la frustración cuando nos demos cuenta que no fuimos creadas para perseguir nuestros sueños. Y ya vamos Pero, a hablar de que no necesariamente significa que no tengamos metas, ¿verdad? ajá. Eh, Ajá. y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque también la juventud nos hace ver las cosas de otra manera, como que somos terrenales eternamente. O sea, yo le decía a uno de mis hijos, de verdad yo lo veo con todo el ímpetu estudiando y haciendo y soñando y queriendo hacer muchas cosas. Y yo a veces lo observo y lo bajo un poco porque le digo, sí, mi hijo, todas esas cosas son muy lindas, pero Ajá. Dios tiene el control. Y él siempre me dice, Bueno. sí, mamá, Ah, ¿verdad? Porque ah, um, es cierto, o sea, va a venir una congoja de corazón y vamos a que esto, si no se responde bien en tu juventud, puedes ajá. infringir sufrimiento a tu cuerpo incluso. Y él Totalmente. dice acá, porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Pero lo que me encanta es que él mismo, ¿verdad? Salomón, que se Ajá. olvidó de Dios en algún momento, dice, Ajá. acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, Ajá. antes que vengan esos días malos. Algunos comentaristas dicen, esos días malos son esos días en los cuales vas a cosechar, ¿verdad? De Wow. lo que no hiciste bien en tu juventud. Entonces, no solo se trata de vivamos la vida hoy, vive tu día hoy, no importa qué pase mañana, ¿verdad? O Ajá. como me encantó lo que dijiste, persigue tus sueños, no importa lo que tengas que hacer para conseguirlo, porque pareciera que eso es lo loable, ¿verdad? Todo lo que esa Ajá. persona se ha esforzado, Dios le va a conceder su sueño, porque todo lo que se ha esforzado. No importa, Ajá. ha tenido que descuidar su vida devocional, no importa si no ha leído la Biblia, no importa si no se congrega, no importa si no está dando fruto del crecimiento en el Señor, pero como se ha esforzado por su sueño, se merece su sueño. Ajá. Claro. Ese es Es un como un, argumento. sí, sí, totalmente. Es como un intercambio de decirle a Dios, mira, Ujú. yo voy a hacer esto, tú debes o me merezco que obtener por lo que he trabajado. Y es muy, o sea, suena bien, suena de alguna manera correctamente lo justo, pero cuando nosotros vemos en la palabra de Dios nos damos cuenta de que nosotros no merecemos nada, que todo lo que tenemos es por gracia y Así. es, es algo importante pensar en que si yo deseo algo o si yo espero algo o si yo planifico algo, todo tiene que estar bajo y está, no tiene que estar, está bajo la soberanía y el control de Dios. Y me gustó cómo mencionaste algunos de los versículos de Eclesiastés, porque si uno está pensando en no, Dios está por mí, para mí, Eclesiastés le manda a uno a nuevamente considerarlo Sí. y decir, a ver, piensa bien lo que estás diciendo. Y hay uno, yo subrayé el 5 capítulo 5 versículo 7 que es como que resume parte de todo lo que decimos, ¿no? Y en la versión, me parece que es en la del lenguaje actual, dice, este es un mundo de sueños y de palabras Ajá. y de cosas sin sentido, pero tú teme a Dios y nos pone nuevamente en esa perspectiva de que, chévere, podemos hacer, aprovechar nuestra juventud y hacer diferentes cosas y tener estos planes y estas fuerzas y todo lo demás, pero si no tememos a Dios y si no le obedecemos a Él, no nos Amén. sirve de nada, no estamos sembrando para lo eterno, sino para algo que se va a ir como el uno. Ay, ese es el punto. Ujú. Precisamente para hablar.
sobre esta otra pregunta, porque es importante abordar el tema conforme a la Biblia, porque creemos que es sabiduría y porque creemos que es verdad. Y Amén. por lo mismo está diciendo que todo esto que estamos haciendo en este mundo, aunque lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos para que su nombre sea pregonado y proclamado, como representantes de Él también en este mundo, Verdad. eh, todo va a pasar. O sea, todo es eso que tú dijiste, o sea, que dice la Biblia. Eh, es un soplo, de verdad, Ujú. alguien dijo en ese grupo un día, dijo, es como esa bruma que vemos cuando sabemos que el día va a ser súper caluroso y lo vemos que es como se ve desde las calles, ¿verdad? De las calles antes de que pasen Ajá. los carros, cómo se levanta esa como bruma y luego se va, ¿verdad? Solo la vemos en un momento y se va. Entonces, imagínate cultivar y pasar tanto tiempo persiguiendo un sueño que, número uno, no sabemos o que no hemos realmente orado, Mm, o que alguien nos dijo, el Señor me ha mostrado que Dios quiere que vayas a hacer esto. Dios te va a levantar mm, como esto. Convierte en tu sueño y entonces tú crees que el Señor te lo acaba de hablar, pero no lo confirmas con la palabra, pero no lees la ajá, palabra para ajá, saber si realmente está en la palabra. Y, y no lo oras, y no lo consultas con alguien más, con tus pastores, con tu esposo, con tus líderes, como para preguntarles, ¿tú ves que yo tengo estos dones? ¿Tú ves que Dios me está llamando para acá? ajá. Ayúdame a orar, ¿verdad? Ayúdame a orar en esto. Mm, Y, y ujú. el solo tomar esos pasos nos deja ver dónde está nuestro corazón en torno al Señor, porque Claro, muchas veces no lo queremos hacer, porque no queremos que Dios nos quite ese sueño y queremos totalmente. hacerlo en nuestras fuerzas y a veces Dios lo permite y nos vamos a dar con la piedra de que, Ajá. eh, de que no era de esa manera. Eh, por un lado y por el otro lado, a veces Dios sí dice no rotundamente. Y Pues si vamos. las motivaciones no estaban para glorificar a Dios y si de verdad eso no venía del Señor, como lo dice Deuteronomio 13, Deuteronomio 18, cuando habla sobre esas palabras que escuchamos, solo denota dónde estaba el corazón, pero también nos paran para que veamos esas motivaciones y no pequemos contra el Señor. Y a veces lo vemos como malo, pero Dios que es bueno nos frena y nos para. Porque lo que primero debemos perseguir, para dejarlo claro, lo primero que debemos perseguir es la voluntad del Señor. Ese es el mejor sueño, si lo quieres ver de esa manera, que Ujú. nosotros podemos perseguir, ¿verdad? Así que, ¿por qué tú dirías que es importante abordar este tema conforme a la Biblia y no a los sentimientos, emociones Claro. o al yo específicamente, ¿verdad? Ujú. Sí, yo creo que como creyentes estamos llamados a conocer a Dios tal y como es y a empaparnos de la palabra para defender la verdad del Evangelio, de enseñanzas que ahora vemos en nuestro mundo, centradas en el ser humano o que se enfocan en cualquier otra cosa que no son Dios como su fuente de seguridad y significado. Y la palabra es nuestra lámpara, sin ella estaremos perdidos, sin ella nos dejaremos cautivar por todas estas otras filosofías, por todas estas otras enseñanzas que parecen dar respuestas a nuestros problemas. Y la manera específica en la que Dios se ha revelado a nosotros, quién es Él y cuál es su plan, no es a través de una visión o a través de alguna declaración sobre mi vida que me dijo
esta persona. No, es a través, como tú lo dijiste bien, de su palabra, que es suficiente y verdadera para todos los aspectos de nuestra vida, incluido nuestros sueños. Y pasar nuestros sueños o nuestros deseos por el filtro de la palabra es súper necesario. Y algo que estaba pensando es que la Biblia no menciona que Dios tiene sueños con nosotros, pero lo he escuchado mucho, como Dios sueña contigo, Dios está em, soñando acerca de tu futuro. No, la Biblia dice que Dios tiene planes, propósitos, deseos, y cuando provienen de Dios, no hay nada que pueda frustrarlos. Cuando yo digo yo tengo sueños, estoy expresando un deseo o una posibilidad de alcanzar algo que puede o no darse, o que deseo que se dé con todo mi corazón, y que tengo la esperanza de que suceda. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cuando Dios desea algo, eso pasará. Con Dios no hay posibilidades, solo hay certezas. Y tal como dice Job, él lo que desea su alma, eso hace. Y porque él, ¿cómo dice? Sí, lo que desea su alma, eso hace, porque él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay. Y esto es bueno porque podemos confiar en que nuestra vida y cada evento que sucede en ella está bajo la sabiduría del Señor. Y algo importante que lo Amén. mencionaste era que nosotros debemos poner bajo evidencia, bajo el foco de la palabra, todas nuestras motivaciones, porque nuestro corazón, como dijo Calvino, es una máquina de ídolos. Constantemente está buscando en vasijas rotas lo que Dios nos da en él, que es el agua viva. Y algo importante para tener sabiduría y discernimiento en saber Yo si es que sí. esto es algo que Dios me ha llamado a hacer y que lo deseo. Nosotros tenemos estos tres medios de gracia: la palabra de Dios, nuestro mismo Dios, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, y la iglesia local. Entonces, claro, si es que voy a contar una anécdota súper chiquita, yo trabajo con No, no, diferentes... dale, dale, Ah, ya, gracias a Dios. muy bien. Yo trabajo con diferentes iglesias locales, y muchas de ellas no tienen pastores o líderes que realmente hayan estudiado teología, que se hayan enfocado Amén. en investigar la palabra de Dios. Muchas veces es por falta de recursos, por falta de tiempo. Y claro, ahí en Proverbios menciona que el no estudiar o no seguir los mandamientos de la palabra puede ser por pecado, y porque es una Ujú, rebelión clara, por necedad o por ignorancia. Entonces, ujú. muchos de ellos realmente no conocen los mandamientos y los preceptos de la Biblia y la voluntad de Dios reflejada en ella. Y justo fui a una iglesia hace algunos días en donde tuve que traducir para un grupo porque yo hago traducciones. Entonces fuimos y iba con otra organización que no es la mía, y fue un poco doloroso ver que esta iglesia había levantado una pastora. Y cuando la Ajá. pastora estaba compartiendo su testimonio, ella decía como que este era el plan y el propósito y el deseo y el sueño que Dios tenía para mí, el que yo Ajá. liderara a su pueblo, predicara su palabra. Y uno Mm, sé que si es que uno lee la Biblia, uno puede ver que Dios en su palabra no instituye a las mujeres para que sean y cumplan este rol de pastorado en su iglesia local o de ancianas. así es. No, Ujú. entonces, claro, por la falta de desconocimiento, el pueblo de Dios perece. Y si nosotros no sabemos cómo poner nuestros sueños y nuestros deseos a prueba en la escritura y con personas fieles que nos han acompañado, que nos aman y que nos dirán la verdad, y en oración con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, entonces, si no sabemos hacer eso, entonces estaremos perdidos. Por eso estudiemos la Biblia, metámonos en ella, entendamos, si no entendemos algo, busquemos personas que estén conversando de lo mismo. Y algo también importante que, que siento que debería pasar más en el mundo cristiano es: investiguemos lo que la cultura dice, todos los movimientos y todas las filosofías que se presentan,
para que nosotros podamos crear una defensa centrada en el Evangelio, pero que también pueda derribar todos los argumentos que van en contra de Cristo. Ajá. Sí, Y precisamente por todo eso que a veces no meditamos en la juventud, porque aunque también por el otro lado, tengo hermanas y amigas que aprecio mucho, con las que puedo platicar y a veces todavía están en muy su interior pensar, no me pude graduar de la U, no pude seguir mi sueño de ser doctora, o de haber, mi sueño toda la vida ha sido tener casa propia, por decirte algo. Y tuve que dar el dinero para una deuda de alguien de mi familia o se enfermó alguien y pues ese dinero se le dio. Pero aunque no sea de alguna manera totalmente pecaminosa, es un deseo que puede amargarte si no lo detectas. Puede hacer que envidies a otras si no lo detectas. Si no te estás dando cuenta que en vez de añorar lo que no pasó, lo que no fue, haya un agradecimiento, ¿verdad? Por lo que hoy eres, por lo que hoy tienes, por lo que hoy puedes. Y a veces no lo vemos así, no lo pensamos así. Fíjate que estaba terminando, estoy haciendo unas pequeñas reseñas, ya las voy a subir, de unos libros que estoy leyendo y estaba leyendo uno que se llama Prosperidad, para hablar con argumentos muy, muy buenos contra el evangelio o el falso evangelio de la prosperidad. Y entre ellos él explicaba eso, él decía mucho de lo que se nos enseña o se nos está enseñando es que Dios vino por nosotros, para nosotros y para cumplir nuestro propósito y así como que va a estar bien contento Dios, ¿verdad? Ay, no. Entonces yo digo, y él dice, contraria, o sea, es súper contrario a lo que la palabra dice, es vivan por Él, en Él y para Él. Para Él, todo. Sí, número uno. Y número dos, el mayor propósito por el cual fuiste creada es para su gloria, dice Isaías 43. O sea, a los que yo he creado, para mí los he creado. Imagínate. Y para mi gloria, para mi gloria. Y yo creo que en eso también fallamos cuando evangelizamos a los jóvenes o cuando el evangelio que escuchaste fue un evangelio muy centrada en ti misma y no un evangelio que te hace recordar o que te expone la Biblia donde dice, como bien dijiste tú hace un momento, no merecemos nada y aún Dios en su gracia nos salva. Dios en su gracia nos hace sus hijas. Dios en su gracia nos da una herencia eterna. Dios en su gracia nos rescata de la inmundicia. Pero ¿sabes de qué principalmente nos rescata? Hablando de este tema, de nosotras mismas. De vivir dependiendo de nosotras, de vivir confiando en nosotras, de vivir en nuestras fuerzas, de vivir de nuestros sueños, ¿verdad? Y no de cumplir el propósito de hacer todo y de vivir para su gloria. ¿Cómo se ve esto en la vida de cada persona? Es diferente, pero la motivación debe ser en nosotras, o debiésemos todas recordarnos unas a otras. Es para la gloria de Dios. ¿Esto va a glorificar a Dios? ¿Esto que estás haciendo glorifica a Dios? O como me encantó, lo voy a seguir repitiendo de lo que dijiste, o yo voy a tener que sacrificar algo que significa
tiempo devocional, que significa pecar, que significa alejarme de mi familia de la fe, que significa hacer cosas que van a deshonrar a Dios, obviamente no lo voy a hacer. Pero no lo pensamos así porque el paquete en cómo vienen las cosas, no es como el paquete de la serpiente, ¿verdad? No, hombre, Gaby, no, no son así. No, hombre, no te vas a morir. No, hombre, tú tranquila. Dale. Sí, anda, corre, no importa, deja todo atrás. Ay, sí, la iglesia te toma tiempo, estar con Dios, ay, no, ¿para qué te vas a despertar? No, anda, haz este trabajo. O sea, son, como tú dices, sí, son cosas súper sutiles. Y ahorita Ajá. que tú mencionas, se me viene la historia de Raquel y de Lea. Y Raquel, Wow. ella deseaba hijos, eso era su sueño tener hijos. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor no le da hijos, le da hijos a Lea. Incluso, justo estaba Ajá. escuchando un podcast que decía que para que tuviera hijos, Raquel le pide a Lea que le dé mandrágoras. Y las mandrágoras antes se creía que ayudaban a la fertilidad. Bueno, Raquel hizo de todo. Ajá. Y Jacob le amó. Sin embargo, ella buscó sacrificar tantas cosas por el hecho de tener hijos que terminó muriendo al dar a luz a Benjamín. O sea, terminó muriendo por perseguir a su ídolo. Y eso siempre Ajá. me, Impactante. sí, Ok. me impacta, me sorprende y me recuerda, y, o sea, me da a mí una evaluación para yo decir, Señor, ¿qué son esas cosas que tú no me has llamado a sacrificar y que yo lo he hecho para mi propio gozo, para mi propia alabanza, para mi propio orgullo? Y obviamente hay que tener cuidado con ir al otro extremo y decir, ah, ya entonces no voy a planificar, no voy a desear nada, ni Ajá. tener ilusiones de nada, no. No, Dios nos ha dado la posibilidad de hacerlo. Y el punto es como hablábamos antes, ¿no? En qué lugar de mi adoración y de mis prioridades están de mis deseos. Puedo someterlos conscientemente bajo la mano de Dios y recordar que todo proviene de Él y si me da algo es por su gracia, para su alabanza y para mi bien, o mantengo la mano cerrada en lo que deseo y utilizo el poder de Dios para potenciar el cumplir mis logros y elevar lo que yo soy. Y no se trata de desear, de planificar o desear algo, sino de cuánto lo deseamos y si nosotros podemos dejar eso en manos de Dios y evaluarlo a la luz de su palabra. Y algo que es importante es eso que hablábamos, ¿no? Del agradecimiento. Uno se enfoca tanto en lo que no tiene y lo que desea, en vez de pensar y ver alrededor en lo que Dios me ha dado y cómo me ha mostrado su bien y su misericordia y su carácter. Y es todo este evangelio del yo, que Dios está por ti, para ti, o utilizan Ajá. el Salmo 23. Mi pastor predicó hace algún tiempo y él decía como que uno ve este salmo y dice, ay, no, qué lindo, Dios me ama, Dios me cuida, Dios me protege, pero en uno de los versículos finales dice, pero esto es por amor a mi nombre. O sea, Ajá. todo lo que yo hago contigo es por amor primero a mí. Y nosotros tenemos que recordar que no somos el protagonista de la historia. Nosotros somos ajá, somos nosotros el sirviente, el mendigo, el ciego que está ahí esperando tener misericordia y el protagonista es Cristo. Entonces, no es que el ciego por ejemplo, que Cristo sanó en Juan, él decía, no voy a cumplir mi sueño de de ser alguien. No, el enfoque principal está en el milagro que Cristo hace a través de la vida, de la prueba de este hombre, y él le sigue y busca nuevamente en dónde está esa fuente de agua viva que es nuestro Señor. Entonces, Ajá. creo que ahí sí nosotros podemos decir, tú eres mucho mejor y más
precioso y valioso que cualquier cosa que yo puedo conseguir en este mundo. Totalmente. Amén. Y de verdad que o pasan dos cosas también. O nosotras nos vamos, como decías, al extremo para ir empezando a dejar palabras de ánimo y de exhortación a nuestras hermanas. em, o nos vamos al extremo de ya no hago nada, y pues en algún momento también se oía y se predicaba sobre ese como doctrina de escapismo, ¿verdad? De que, ay, que ya venga el Señor, ya fui salva, ya no Ay, tengo sí. nada que hacer, ¿verdad? Ya. O, Ujú. o irse del otro lado, que es el que mayormente hemos estado hablando. Y yo creo que tampoco es irse al otro lado, ni tampoco huirle a las buenas obras para las cuales fuimos rescatadas y a Amén. las que Él ya hizo y dice que caminemos en ellas porque Él ya las ha destinado de antemano. Y esas buenas obras se pueden ver en tu contexto, en tu vida, en la historia de tu vida de una manera muy diferente a la mía. Y Ujú. hablándole a nuestra mayor audiencia son jóvenes, son mujeres, entonces hablándole a las jovencitas, también el movimiento feminista que hay ahora Ujú. nos ha dicho que mujeres jóvenes que se acaban de casar, como que las adoctrinaran para no ver su maternidad o o ser esposas, ¿verdad? Su rol de esposas, como no verlos como un propósito en su vida, un propósito para glorificar a Dios, un propósito para hacer discípulos en su hogar, un propósito para crecer en el Señor al servir a su esposo, al amar a su esposo, al honrar y sujetarse a su esposo. Eso pareciera, eso no es perseguir mis sueños, ¿verdad? Eso no Ajá. es para mí. Tanto, o sea, yo me casé porque estoy enamorada, pero eso no, tanto así no. Ujú. O sea, aquí los dos, aquí, ¿verdad? Y empezamos Ujú. como a ponerle esas pequeñas cláusulas al Señor, ¿verdad? Como, sí, me casé, gracias Dios, pero lo quiero hacer de esta manera. Pero, y yo no digo que no sigamos estudiando, ¿verdad? Y cada pareja es diferente y cada matrimonio es diferente. El punto es que nuestra prioridad no sea perseguir nuestros sueños y que por eso dejemos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Las buenas obras no necesariamente van a comenzar con obras sociales. Las buenas obras a las que se refieren estos pasajes, que dice, por ejemplo, Efesios 2, del 8 al 10, se refiere a ese fruto de salvación que yo voy a mostrar, a esas buenas obras siendo esposa, siendo soltera, siendo viuda, siendo madre, siendo hermana en Cristo, siendo prójimo, ciudadana. ¿Cómo se va a ver mi vida eh, reflejando que mi mayor enfoque de vida, mi mayor pensamiento, mi mayor tesoro, mi mejor porción, aunque a veces lo endulzamos, pero no lo vivimos, y me incluyo, es Cristo. Es Cristo y la obra de Él. O sea, y cuando hablamos, cuando tú decías hablar de temas teológicos y de doctrina y de enseñanza, es importante no para llenarnos de conocimiento, es importante para tener herramientas Amén. eh, para defender nuestra fe, pero también para vivir a través de ellas. O sea, si yo entiendo que soy justificada, justificación, que no es una palabra grande y extraña, está en la Biblia. Cuando venga pecado a acusarme, cuando me quiera sepultar y decir que no puedo salir, que ya estuvo bien, que tú no entiendes, voy a recordar, soy justificada. Ya Dios no me tiene condenada, ya Dios no me está señalando mi pecado, pero también soy santificada. Entonces quiere decir que esto Dios lo está usando para que yo me parezca a Cristo. Entonces voy a correr a la cruz y me voy a arrepentir
de mi pecado y le voy a decir, muéstrame mi corazón en qué estoy atesorando que no eres tú. Uf, y me doy cuenta, uf, Wow. yo tenía mi sueño más grande por sobre Ujú, encima de ti. Mi prioridad era ujú. cumplir mi sueño y no cumplir tu voluntad. Y si esa voluntad se parece un poco al sueño que yo he tenido, pues qué bueno, pero que la Ya. motivación sea lo que tú quieras, Cristo. Hoy estoy escuchando estas enseñanzas de Por su causa y Ah, cabalmente ya. decía Sugel en un taller, él decía, ¿la escuchaste? No. Sí, sí no a su gel, pero sí me he estado Ah, conectando de aquí, un ratito allá. pues me encantó la de Sugel, porque, bueno, todas me han encantado, pero esta, hablando de lo que estamos hablando, él decía, es Ajá. que, ¿por qué nos cuesta de verdad comprender que lo más hermoso que tenemos es a Jesús y que de verdad Mm, vamos a partir de este mundo y vamos a ir a Jesús, a estar con yo- Jesús, a hacer las cosas con Jesús, a estar delante mm, de Jesús? ¿Por qué esperar la eternidad cuando aquí ya podemos empezar a disfrutar de eso? pues, mm, Obviamente el pecado, obviamente el sufrimiento, obviamente el mundo, obviamente hay muchas cosas que dificultan a veces, ¿verdad? Enfermedades, pérdidas, tanto sufrimiento que hay, eh, dificultan a veces que nosotros podamos estar todo el tiempo de esa manera. Pero por pues, eso hay iglesia, por eso hay hermanos y hermanas que nos recuerden que nuestro mayor propósito de verdad es agradar al Señor con lo que hacemos. Y él decía, Dios está creando en ti nuevos afectos, que de ujú, verdad te complazcas en leer la Biblia y veas a Jesús ahí y es como que te hayan dado 1,000,000 de quetzales en mi país o 1,000,000 de dólares. de dólares. Eh, sí, mejor, porque creo que eso sí nos da mejor. Es como que, Me- pues, que me esté ganando 1,000,000 de dólares. Así debo cuando entiendo un versículo, así debería de saltar yo de feliz, ¿verdad? Así como, ay, aquí a mí Ajá, ya entendí, gracias Jesús, ¿verdad? Como que de verdad me gané la lotería. Y mm, hemos perdido eso. ¿Y sabes por qué lo hemos perdido? Y esta es mi conclusión, ya para ir ajá, terminando. Pero mi conclusión es que hemos perdido eso porque hemos pasado mucho tiempo viéndonos a nosotras mismas, viendo lo que no ajá, tenemos, viendo lo que no sucede. Y gracias a la parte no tan buena de cómo usamos las redes sociales, crece mucha envidia, crece mucha ajá, comparación, nos ponemos expectativas sí, irreales por lo que vemos y empezamos a hacernos de sueños que están basados en lo que otros hacen, en mis deseos, en mi yo, y no de verdad en la voluntad de Dios para mi vida, que quizás ya la tengo enfrente, pero que mm, yo, en mi corazón egoísta, no he sido agradecida con Él para decirle en lo poco, según yo, ¿verdad? Pero en lo poco yo te ajá, voy a ser fiel, Señor. De verdad, aquí donde tú me has puesto, yo voy a ser fiel. Y si solo estoy mm, para cocinarle a mi familia todos los días, este va a ser mi sueño, este lo voy a perseguir y este lo voy a hacer para tu gloria, porque lo que ajá, más quiero es agradarte a ti. Y las wow, jóvenes pueden empezar a hacer esto, porque como decía el pasaje de Eclesiastés que leímos, no te estás haciendo más joven. Cada ajá, día que tú estás en esta tierra, te estás haciendo más grande, más anciana. Noticias, de veras. No importa cuánto quieran clonarte, no vas a poder, o sea, no. Eh, mm, entonces, aprendamos a vivir con sabiduría cada día, no para tener tesoros aquí en la tierra, sino para hacer tesoros en el cielo. Así que amén. ese sería como mi closing o mi última Mi exhortación. cierre. Oh, ¿Cómo muy nos bien. exhortas, Gaby? ¿Cómo terminas diciéndoles a nuestras amigas?
En nuestras amigas. Ay, me gustaría haber escuchado esto cuando tenía 15, 14, 13 años, porque Mm, realmente hubiera evitado mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero el mm, Señor no se equivoca en nada. No hay un plan A, B, C, D, E, F, G para el Señor. Y cuando nosotros dimos nuestra vida a Cristo y le dijimos, Señor, tú eres el rey de mi vida, no fue para ese momento, sino para toda nuestra existencia y Él hará con nosotros lo que Él quiera. Y Él permitirá cosas en nuestra vida que Él las desea para crecer en santificación, para crecer en ser más como Él. Y puede frustrar muchos de nuestros deseos. Y qué bueno que lo haga, porque nosotras no sabemos de lo que nos está librando o no sabemos qué pecado de qué pecado nos está mintiendo. Así que creo que mi exhortación va a confiar en la soberanía de Dios. En mi corazón pueden haber muchos planes, sueños y deseos, pero Él mm, tiene la última palabra y siempre trabajará para mi bien. Y me encanta que la Biblia es una unidad, no se contradice. Y para todos los que dicen que se contradice, realmente no han estudiado su contenido como un todo. Ay, sí, Desde el, lo siento, desde pero el- no, sí, desde el principio nos muestran el principio de honrar a Dios, de amarle y obedecerle y hacer el bien. Y Él nos bendecirá. Y Salmos Ujú. dice, confía en Jehová, haz el bien, habitarás en la tierra, deleítate en Jehová. Y algunas personas toman este versículo y dicen, no, y Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. O el otro en Mateo que dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y no es una garantía. Muchos lo dicen, ah, no, si hago esto, entonces Dios me dará esto. Pero no es Ajá. una garantía de que lo que esperamos se vaya a cumplir. Esto significa más bien que mientras ponemos la mirada en Cristo y perseveramos cada día en obedecerle y somos fieles en realizar las obras que Él ha creado para nosotros en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones, en nuestro círculo familiar, Él promete que suplirá nuestras necesidades y específicamente en Mateo dice comida, vestimenta y techo. Pero también Mm, la Biblia nos dice que Él nos dará paz en Filipenses y gozo y estará con nosotros todos los días mm. hasta que volvamos a verle o hasta que Él vuelva. Y creceremos porque le amamos a Él primero antes que todas las cosas. Así que mi ánimo es, no persigas las cosas de este mundo, persigue a Cristo, persigue obedecerle, persigue comprender y estudiar sus decretos, persigue aplicar la palabra, persigue combatir las enseñanzas de este mundo con verdad y fidelidad, persigue el arrepentimiento, persigue el servir a tu prójimo, persigue lo que Dios te Amén. ha llamado a hacer en este tiempo y en dónde estás con lo que tienes. Y tus sueños y planes poco a poco se centrarán menos en ti o en mí y más en nuestro amo y Señor sabio, amoroso y soberano. Y es un crecimiento que es poquito a poquito, probablemente imperceptible, pero que dará mucho fruto si nosotros continuamos siendo fieles cada día. Amén. Amén. Y agradezco al Señor, porque en este tiempo de temporada de podcast, yo le decía al Señor que quería, que las personas que estaban participando fueran voy a decirlo así, el centro, digamos, de todo lo que estamos hablando, ellas sean las que edifiquen, ellas sean las para dar también a conocer por qué fueron invitadas al episodio, porque tenían mucho que decir. Oh, Y contigo no es la excepción, ¿verdad? Todas las que han estado han aportado tanto, por eso yo estoy aquí como alguien que escucha, que también está aprendiendo de ti y, y agradezco mucho el tiempo que hoy hiciste en medio de todas tus labores para poder platicar con nosotros y para llenarnos de escritura, de palabra, de verdad también. Así que agradezco al Señor la obra que está haciendo en tu corazón, la obra que también está haciendo a través de ti en tu iglesia y en tu trabajo también. Así que de verdad esperamos que el Señor siga prosperando en conocimiento, en gracia y en dependencia a Él
todo lo que haces. Ujú. Y puedas ser una voz para las jóvenes, para decirles: "Miren, yo sé que pica mucho, ¿verdad? Esto de lo que oímos y que quizás a aquellos les va bien cuando hacen esto, y a ti por seguir a Cristo te cuesta más o no te va tan bien según el mundo". Y quizás con esto me despido diciendo, obviamente no somos de este mundo. Entonces, hay muchas cosas que no nos van a salir muy bien, por decirlo de esa manera, porque donde más nos importa que todo esté yendo bien es allá en la audiencia del cielo, ¿verdad? Allá cuando, qué es lo que Dios está pidiendo en nuestro corazón, Él es digno de pedirlo y Él es digno de que se lo demos. Así que Amén. si lo que Dios está pidiendo y es dejar de perseguir tus sueños por perseguirlo a Él antes que cualquier otra cosa, créeme que toda tu vida vale la pena para hacerlo. Ujú. Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Él es digno de nuestra obediencia, de nuestro amor y de perseguirlo a Él, porque hay una promesa en el salmo que tú dijiste. El perseguirlo a Él también hace que, dice, ¿verdad? Y su misericordia nos va a perseguir todos los días de nuestra vida, porque Él y Él, no por nosotros. Amén. Así que bueno, gracias Gaby por estar con nosotras en este tiempo. Hay mucho más que quisiéramos hablar, pero ya se nos corta el tiempo. Así que gracias por dedicarlo, que el Señor te bendiga y gracias a todas, por favor, si quieren algún comentario o quieren alguna oración o quieren decir algo, está nuestro correo ella habla, ¿verdad? Perdón, @gmail.com. Así que el Señor les bendiga. Feliz tarde. Ay, muy bien, gracias.